Buenas tardes a todos y bienvenidos a las jornadas de IA la cuarta del Instituto Tecnológico Agrario. El tema de hoy es el Observatorio de Plagas y la aplicación Plagrícola como herramientas de apoyo al agricultor. Sin más, comenzamos con don Constantino Caminero Saldaña, jefe del área de plagas del Instituto Tecnológico Agrario. Te damos paso, Tinín. Gracias, Carmen. Voy a intentar compartir mi pantalla para haceros una pequeña presentación. Lo que sí que me gustaría, lo primero, es reseñar que a los oyentes un poco más habituales el perfil de asistentes de este tipo de reunión, especialmente a las de plagas. Esta vez se nos une también una componente claramente educativa, con lo cual me gustaría dar la bienvenida a los alumnos del ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma del Instituto Alonso Madrigal de Ávila, que si no me equivoco están conectados desde su clase. Les va a servir esta charla, este par de ponencias un poquitín a modo de prácticas. Espero que para ellos también resulte productivo. Bueno, como os ha dicho Carmen, hoy lo que vamos a intentar a explicaros un poquito es el servicio que ofrece la Junta de Castilla y León a través del Observatorio de Plagas y Enfermedades Agrícolas de Castilla y León, sobre todo un poco qué es lo que podéis sacar útil de ello para que os pueda ayudar, especialmente para el perfil del profesional agrícola, que es para el que está concebido. Y vamos a hacer una pequeña navegación en esta presentación. En primer lugar, el por qué un observatorio, por qué es necesario un observatorio de plagas en Castilla y León. Después vamos a ver un poquito cómo podemos ayudar, cuál es el tipo de servicio que prestamos, cuál es la interacción que podemos prestar con el sector, y al final daremos un pequeño paseíto por nuestra plataforma web para que veáis un poco también los contenidos que tiene y el cómo podéis buscar información, ¿vale? Y después la segunda parte, la segunda ponencia, será José María, el desarrollador de la aplicación Plagrícola, que nos detalle un poquitín su contribución. Si comenzamos un poco porque un observatorio de plagas, lo primero tenemos que ir a la raíz del problema, y no os preocupéis, no vamos a profundizar ahora en lo que son las plagas y las enfermedades, sino simplemente que sepáis que está publicado, esto no es ninguna invención, que en ausencia de medidas de protección, la incidencia que suponen las plagas pueden implicar hasta una disminución en la producción de entre el 50 y el 80%. Eso así un poquitín hablando de datos medios, y sí que es cierto que también hay casos de algunas plagas, cierto que casos extremos, pero no tan extraños, que puede derivar en pérdidas totales. Bueno, esto ya nos indica un poquitín lo que es la importancia que tienen las plagas y las enfermedades agrícolas. Mucha gente asocia esto a que es un problema del sector agrario. Y sí es cierto, evidentemente el primer implicado es el propio sector agrario, porque las plagas y las enfermedades pueden llegar a comprometer la rentabilidad de las explotaciones. Pero mucho ojito, porque en una sociedad relativamente urbanita, en la que vivimos, en la que todos los productos parece que vienen de los supermercados y los grandes centros comerciales, lo que muchas veces olvidamos, y no vamos a entrar en disquisiciones científico-técnicas, sino simplemente vamos a ceñirnos a un par de frases de estas que se oyen bastante, que si bien en la vida podemos necesitar alguna vez un médico, un abogado, un arquitecto, lo que sí que es cierto es que comemos o intentamos comer al menos 3 veces al día, y eso que implica que al menos 3 veces al día necesitamos de un agricultor. Es decir, todo lo que pasa en el sector agrícola, todas las incidencias que pasan en el sector agrícola, lo que tienen realmente es una incidencia en toda la sociedad. Afectan a un eslabón primario de nuestra cadena productiva. Y una de las mayores cuestiones que pueden afectar a ese sector agrícola es precisamente el tema de las plagas y enfermedades. No es un tema baladí, es un tema de una tremenda importancia. Y una vez dicho esta un poco generalidad, que a alguno le puede haber sonado a perogrullo, lo que tenemos que ser conscientes es que el problema de las plagas y enfermedades es tremendamente complejo. Aquí no vamos a entrar en detalle, ni muchísimo menos, simplemente esto es un esquema muy básico, ni siquiera demasiado desarrollado, de lo que serían los agentes y los distintos factores que pueden influir en la expresión de una enfermedad, ¿vale? Hablamos de una enfermedad cualquiera. Pero la agricultura lo que se enfrenta con sus cultivos no solamente al problema de una plaga, de una enfermedad particular, sino que son muchas y varias, y además maneja varios cultivos de los que tiene que ser consciente. Y por si esto fuera poco, lo tiene que mover además dentro de un concepto que es el agroecosistema. Un agroecosistema que tiene unos condicionantes y una serie de requisitos que tiene que tener siempre muy en cuenta para poder manejar todo ese conglomerado que tenemos ahí abajo. ¿Qué es lo que va a definirle su entorno productivo? ¿Qué es lo que genera todo esto, el problema de las plagas y enfermedades agrícolas en el agricultor? Realmente, pues, un complejo y continuo proceso de toma de decisiones. Proceso continuo de toma de decisiones que además se está desenvolviendo en un ambiente en el que nos pongamos como nos pongamos en la agricultura, bueno, en la agricultura y en muchas otras cosas, pero en la agricultura 2 más 2 nunca jamás en la vida han sido 4.
lo que tenemos que intentar los profesionales agrícolas es que al final esa suma de 2 más 4, de 2 más 2 no derive mucho del 4, pero no nos engañemos, aquí no hay ninguna ciencia exacta, con lo cual el agricultor se enfrenta a un problema cuyo resultado además no siempre está claro y además con el añadido de que ahora mismo estamos en un contexto que podemos detallar en algunos aspectos, como por ejemplo la tendencia a la globalización. ¿Qué implica eso de la globalización en cuanto a las plagas y enfermedades agrícolas? Pues evidentemente el riesgo de entrada de nuevos patógenos. También un escenario de incertidumbre, por ejemplo, en cuanto al cambio climático. ¿Y qué puede originar el cambio climático? Pues un cambio en el espectro patogénico, es decir, plagas y enfermedades en las que estamos acostumbrados que a lo mejor no tengan incidencia, entrada de nuevas plagas o plagas que hasta ahora no tenían demasiado problema puedan ser un problema precisamente por ese escenario de cambio climático. Y luego también todo tendiendo, y esto no hace falta tampoco entrar en muchos detalles, a claros criterios, tanto en las políticas agrarias como en las formas de llevar la agricultura, con claros criterios de sostenibilidad y respeto ambiental, lo cual implica la concepción de nuevos métodos de lucha en muchos casos. Ante este escenario, el agricultor lo que realmente tiene es un problema. La lucha contra las plagas agrícolas, si hasta ahora era un reto para él, ahora podemos decir que es una batalla muy complicada que tiene que librar día a día, ¿vale? Y aquí es donde enlazamos el concepto de esa batalla con alguien muy sabio como era Sun Tzu, el autor del Arte de la Guerra, que dijo muy claramente que si queremos ganar alguna batalla, lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestro enemigo, ¿de acuerdo? Y es en ese conocimiento del enemigo donde sale la frase que sirve de eslogan también para nuestro observatorio de plagas de que la información es tu mejor apego. Si no tenemos esa información, muy difícilmente vamos a afrontar cualquier problema, y mucho menos el de las plagas y las enfermedades agrícolas. Aquí es donde surge el tema del observatorio, en la raíz del Observatorio de Plagas y Enfermedades de Castilla y León, que para que lo sepáis, esto es una herramienta que la Junta de Castilla y León pone a disposición del agricultor. Hay un acuerdo de la Junta de Castilla y León en el cual se define el plan director de lucha contra plagas y enfermedades, en el cual se crea este observatorio. Y esta herramienta lo que pretende es ser un apoyo directo al agricultor en todos los procesos de toma de decisión que tiene que tener en materia de lucha contra las plagas agrícolas y siempre siguiendo los principios establecidos por la gestión integrada de plagas. Eso es lo que es el observatorio. En función de esto, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué servicio podemos prestar? ¿Qué servicio tiene que conocer el agricultor, el profesional del campo? Y cómo puede interactuar con nosotros para que ese servicio le sea útil. En primer lugar, lo primero que tenéis que saber es que esto del observatorio, sí es cierto que está el área de plagas del Itacil, es un poco el que lleva las labores de coordinación del observatorio, pero no son actividades que se hagan en solitario, son actividades de coordinación y colaboración de mucha gente, de muchos grupos, y ahí os pongo, por ejemplo, dentro de la Consejería de Agricultura, evidentemente está el Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola de la Dirección General de Producción Agropecuaria, y luego hay una colaboración muy directa, con mucho trabajo involucrado por su parte, con los servicios territoriales de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de las 9 provincias de Castilla y León, con sus secciones de Sanidad y Producción Vegetal, con las secciones agrarias, comarcales, las unidades de desarrollo agrario, la red de laboratorios de la Junta, en concreto la mayor parte de los trabajos se realizan también contando con el Centro Regional de Diagnóstico de Aldarrubia o con el Laboratorio Pecuario de Villaquilambre. Es decir, esto lo que vais a ver a continuación es realmente el producto del trabajo de un grupo muy importante de personal. ¿Cuáles son los ejes de actuación en los que se mueve el observatorio? Lo primero que hace tiene unas tareas relativas a lo que es la vigilancia y monitorización directa del estado de evolución de las plagas en el ámbito territorial. El objetivo de esta monitorización es la detección temprana y la evaluación de los posibles riesgos. ¿Para qué? Pues lo vamos a ver un poquito más adelante, precisamente para el segundo eje de actuación. Es decir, en función de la detección de los posibles problemas que pueda haber, el asistir a los agricultores mediante la emisión de avisos y de recomendaciones. No es lo mismo decir, puede usted tener la ocurrencia de un mildio en el viñedo, están dando los condicionantes, a que además se le aporte la información de qué es lo que puede hacer para enfrentarse a este problema. El siguiente eje de actuación que tenemos es el fomento y divulgación de las buenas prácticas agrícolas orientadas a la gestión integrada de plagas. Y el último eje de actuación como observatorio de plagas es, como en toda materia, como en toda ciencia, como en toda rama del desarrollo, siempre existen necesidades de investigación. Bueno, pues una de las desgracias que tenemos dentro del observatorio es detectar qué problemas puede haber de gestión integrada de plagas, qué carencias, qué cuestiones pueden ser puntuales para detectar posibles necesidades de investigación vinculadas con esto.
Como habéis visto, el observatorio se va a desenvolver siempre dentro del ámbito del marco que nos marca la gestión integrada de plagas. Y lo primero que tenemos que conocer es que este esquema que tenemos aquí, que mucha gente asocia, especialmente la gente poco vinculada al campo, se piensa que el luchar contra una plaga, contra una enfermedad, es enfrentarse a un problema que tengo una parcela, en la que tengo un cultivo determinado en un momento determinado, que me viene una plaga y de un tratamiento químico. Bueno, pues esto no es ni de lejos la realidad de lo que tiene que ser la gestión integrada de plagas. La gestión integrada de plagas tiene un marco legal, no vamos a entrar en él, una directiva europea del año 2009, traspuesta a la legislación nacional a través del Real Decreto 1311-2012, ¿de acuerdo? Y lo que realmente es la gestión integrada de plaga se basa en el objetivo que tiene. Lo primero es el desarrollo de cultivos sanos, ¿vale? Estamos hablando de cultivos, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de producción, es decir, lo primero son los cultivos sanos. Pero ya empezamos a poner algún requisito que es la mínima alteración de los agroecosistemas y la promoción de los mecanismos naturales. ¿Para qué? Para facilitar la adecuada convivencia con los patógenos. Importante la expresión convivencia con los patógenos. No es convivir con un patógeno, es decir, señor patógeno, vayamos a tomar unas cañas juntos, sino ser conscientes de su presencia y ser conscientes de la necesidad que tenemos algunas veces de hacer cosas frente a ellos, pero siempre considerando otros parámetros de la balanza del equilibrio que debemos tener siempre. Debemos siempre estar pensando en unos parámetros de rentabilidad y sostenibilidad, pero ya no solamente la propia económica, sino también la ambiental, mantener el uso de los fitosanitarios en niveles que estén económica, ecológica y ecológicamente justificados, y todo ello muy orientado al famoso concepto de salud global que tenemos ahora. No solamente hablamos de la sanidad y la salud de nuestros cultivos, aquí tenemos también que tener en cuenta siempre la minimización de los riesgos para la propia salud humana y el medio ambiente. Eso es lo que persigue la gestión integrada de plagas. La gestión integrada de plagas realmente lo que es, a nivel ya de aplicación, es un proceso continuo en el cual hay distintas actividades que podemos resumir un poco en ese esquema que veis ahí, que es un proceso continuo de prevenir, monitorizar, tratar, monitorizar, prevenir, ¿de acuerdo? Y es en estas partes de estas actividades donde el observatorio tiene algún tipo de actuación o intenta ayudar al agricultor. Por ejemplo, en las tareas de prevención lo que intentamos es ayudar al agricultor en todo aquello que tiene que hacer para responder a preguntas como ¿qué puedo hacer para minimizar el riesgo de que una plaga me afecte? ¿Vale? O en el caso de ocurrencia, ¿qué es lo que puedo hacer previamente para reducir la probabilidad de daños o el nivel de daños que pueda tener? Y luego la gestión integrada de plagas no es, y olvidémonos un poco de una plaga o una enfermedad, es un compendio y además no solamente en el año en que tengo un cultivo, sino el concepto de mi rotación, de mi explotación e incluso más allá, ¿vale? Con lo cual lo que tengo que tener muy claro también es que hay veces que las cosas que puedo hacer frente a un determinado problema son incompatibles frente a otro problema y puedo tener el riesgo de ocurrencia de los dos, con lo cual tenemos que ser también capaces de priorizar en el caso de incompatibilidad por cuál prioriza, ¿vale? Ahí es un poco información que desde el observatorio intentamos ayudar para dentro de esta parte de la prevención. Para todo esto, el agricultor tiene que tener también en cuenta y tiene que ser consciente de cuáles son los condicionantes globales que tiene, el clima, el suelo, su propio ecosistema, los antecedentes de plagas que ha tenido en sus parcelas, los históricos de incidencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, ya aquí no vamos a entrar en ellas, pero estas son algunas de las posibles medidas o posibles cosas con las que, entre comillas, jugar para intentar minimizar en función de qué plaga y de qué enfermedad. Luego está el monitoreo, que es básico y trascendental. El monitoreo lo que pretende, y desde el observatorio lo que se pretende, es que el agricultor sepa en cada momento a qué tiene que estar especialmente atento, especialmente alerta a qué es lo que le puede ocurrir en cada uno de los momentos. También, y muy importante, cómo lo puede identificar, cuál es la sintomatología, cómo se desarrolla, cuáles son los momentos de esa plaga en los cuales tiene que estar especialmente alerta. Después, en qué niveles está en cada momento, cuándo tiene que empezar a preocuparse, tiene que empezar a preocuparse en hacer algo añadido, es decir, tener que actuar. Esta serie de preguntas también el observatorio intenta ayudar al agricultor a contestarlas, ¿vale? Y dentro de todo esto, y luego lo veremos quizá un poco más claro, por ejemplo, cuando hablemos de la plataforma, están dentro de las actividades de vigilancia, el diagnóstico precoz, los avisos que se emiten, los modelos predictivos, etcétera, etcétera. Os pongo un simple ejemplo de alguna de las actividades vinculadas con esto que hacemos, que es el programa de monitorización de cereales de invierno que se lleva a cabo, para que os hagáis una idea más o menos de cómo es un poco todo esto que lleva a cabo la Consejería de Agricultura.
¿De acuerdo? Tenemos el territorio, en el territorio distintas zonas de vigilancia que podéis ver más o menos por los puntitos en cada una de esas zonas de vigilancia. Hay una serie de parcelas en las que se hace el seguimiento durante el desarrollo del cultivo, se hace una serie de visitas periódicas, ¿vale? En cada una de las parcelas se sigue lo diré, perdonadme, se sigue una sistematización en cuanto a la evaluación de las cosas. Ahí tenéis más o menos que se hacen evaluaciones en 5 zonas de la parcela, no solamente visuales, sino también con mangueos, con apoyo de trampas, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en cereales se evalúa absolutamente todos los problemas fitosanitarios que se ven, pero específicamente, y para evitar que se nos escape nada, se evalúa cada vez que se va la incidencia, la severidad, la afectación de 15 plagas y enfermedades por defecto, aparte de cosas a mayores que puedan ocurrir. ¿De acuerdo? Todo esto está orientado a la emisión de avisos. Una emisión de avisos no puede demorarse en el tiempo, con lo cual tiene que haber una sistematización también de la forma de transmisión. Trabajamos con una aplicación que se llama Cartodroid, desarrollada también en el Litacil, que lo que nos permite es las evaluaciones en el campo inmediatamente son transferidas a la base de datos central. En esa base de datos central se hace también una analítica automatizada y eso es lo que nos permite hacer una emisión de avisos en el momento adecuado y en el momento justo. ¿De acuerdo? Y luego la otra parte, la parte que nos queda un poco genérica de la gestión integral de plagas, que es el tratamiento. El tratamiento es realmente, pese a que yo he podido tener mis medidas preventivas, mi monitorización me indica que finalmente sí que puedo tener un problema y que tengo que tener una reacción ante ese problema. Esto es lo que clásicamente, lo que entre comillas hace unos años se conocía como el control. ¿Vale? Hay veces que se confunde la palabra control con las distintas medidas que se pueden hacer. No, hay unas medidas que son preventivas, otras que son curativas, ¿vale? El control se tiene por una serie de medidas curativas directas. Y aquí lo que se pretende ayudar a través del observatorio, responder preguntas al agricultor tales como, vale, tengo el problema, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué métodos tengo? ¿Tengo las condiciones adecuadas para hacerlo? Y luego algunas preguntas que también son muy importantes, ¿vale? Tengo este problema, sé lo que puedo hacer, pero me compensa hacerlo. No siempre la ejecución de alguna medida de estas puede compensar en lo económico o en lo ambiental. Y por último, pues la decisión de si lo hago o no lo hago. Aquí también el observatorio intenta ayudar al agricultor en estas decisiones. Nuestros canales de interacción con el sector, sin entrar en demasiados detalles, pasan en primer lugar, evidentemente, por la disponibilidad de la información en todas las dependencias en el territorio que tiene la Consejería de Agricultura. Luego también el observatorio tiene una red de agricultores directa. Está hecho la consulta ahora hace un ratito. Ahora mismo hay 201 agricultores colaboradores del observatorio para el feedback tanto de información que emitimos desde aquí como para los agricultores. Normalmente son la gente que más directamente relacionada está con el campo, con las parcelas, son el primer eslabón de la cadena, con lo cual el feedback con ellos es tremendamente importante. Y luego también contamos con la colaboración directa, especialmente en la difusión de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, que tenemos un potencial de difusión directo a través de ellos de 16.000 agricultores. ¿Vale? ¿Y cuáles son los medios de difusión que utilizamos? Pues van desde los típicos tablones de anuncio de toda la vida que podemos encontrar en la SAC, en las UDAS, en distintos sitios, simplemente para que la gente los vea, pero luego también a través del correo electrónico y del WhatsApp son las principales herramientas con la red de agricultores colaboradores que luego ellas a su vez difunden. Se ha implementado hace poco el aplicativo Sativum, también desarrollado por Litacil, que muchos de vosotros conocéis. Hace muy poquito se ha implementado un nuevo módulo, el módulo de plagas y enfermedades. Sabéis que el aplicativo Sativum es un desarrollo informático de Litacil para la gestión de parcelas agrícolas. Bueno, pues ahora se ha implementado un nuevo módulo que es de plagas agrícolas, que está directamente vinculado con la información del observatorio. Esos puntos suspensivos nos abren luego también un poquito las puertas a lo que nos va a contar José María sobre la aplicación Plagrícola. ¿De acuerdo? Y por último, el medio un poco más, quizá más visual de transferencia de la información en nuestra propia plataforma web, ¿vale? Que esta es la dirección de nuestra plataforma web. Y ahora voy a dejar de compartir para abrir la aplicación, ¿de acuerdo? La tengo aquí. Perdón, la aplicación,
la plataforma web y vamos a simplemente a echar un vistacito para que veáis un poco el tipo de cosas que podéis encontrar ahí, el cómo os puede ayudar, ¿vale? En primer lugar, la concepción de esta plataforma web, lo que se ha intentado en todos los aspectos, que sea muy sencilla y muy intuitiva, es decir, intentamos evitar todo tipo de información paja, de información que pueda sobrar y que pueda desviar la atención del que la quiere utilizar, porque realmente lo que pretende ser es una herramienta de apoyo, y si queremos apoyar todo tiene que ser muy sencillo y muy intuitivo, ¿vale? Y navegando un poquito por ella, esta sería un poco el vistazo general. Una de las cosas, no vamos a pararnos en otras partes, simplemente un poco en lo que creemos que puede ser un poco más importante, os invitamos a navegar y cacharrear por ella. Está, por ejemplo, aquí lo de los avisos. Quizá esto es un poco lo más visual, lo más práctico en cuanto a la forma directa de detección. Aquí nosotros en los avisos, si entramos aquí, lo que nos encontramos, aquí tenemos ahora mismo agrupados varios tipos de cuestiones. En primer lugar, lo que son los avisos en sí de plagas y enfermedades, pero también ahí metemos pues, un poco todo el tipo de información que emitimos, como por ejemplo los anuncios de las jornadas, por eso están aquí aparece, esta es la jornada de hoy. También emitimos a veces recomendaciones específicas para algo, como estas que tenemos aquí, que es las recomendaciones de manejo para el topillo campesino para el periodo de otoño, de invierno. Pero luego también nos vamos encontrando con avisos ya específicos de plagas y enfermedades. Si queréis vemos alguno, vamos a abrir este, por ejemplo el de la angina en cereales de invierno. Este os le abro porque es un aviso muy interesante, porque angina, pese a ser una plaga bastante conocida, pero en Castilla y León no tenía incidencia hace muchísimo tiempo. Es una plaga que controlada a tiempo no debería presentar ningún problema, pero cuando se enquista, y nunca mejor dicho en el caso este porque es un nematodo, pues puede presentar algún problema, ¿vale? Y este año sí que detectamos este problema en un par de zonas de Castilla y León, se emitió el aviso. ¿Y en qué consisten los avisos? Pues en primer lugar es una nota informativa, todo esto se difunde a través de los canales de información que os he comentado antes, una nota informativa que informa de la ocurrencia, de la incidencia de estos, y luego por otra parte una ficha informativa de la angina en la cual enseñamos o pretendemos ilustrar cómo podemos distinguirla, hablamos de cuál es el agente causal, cómo lo podemos diferenciar, cuál es su ciclo, cuáles son los momentos en los cuales tiene que preocupar el agricultor, etcétera, etcétera, y luego, por supuesto, qué es lo que puede hacer, ¿vale? Esto sería un poquitín para que tengáis una imagen un poco de en qué consisten los avisos. Después, cosas interesantes que tenemos, pues en la parte del menú de arriba, tenemos primero la parte de herbáceos y otra parte que indica leñosos. Bueno, aquí lo que tenemos son una serie de fichas de apoyo muy orientadas al agricultor, al profesional del sector. Vamos a intentar entrar, por ejemplo, en una de ellas, ¿vale? Ahora mismo tenemos ya cerca de 100 fichas en total entre herbáceos y leñosos. Nos falta todavía porque realmente la plataforma web no tiene tanto recorrido en el tiempo, y todavía estamos trabajando en implementar y aumentar un poco el número de cultivos, el número de plagas y enfermedades, otro tipo de contenidos, ¿vale? Pues voy enseñando un poquito cómo está ahora. En cuanto a fichas de apoyo, pues es en torno a las 100, estamos ya. Y, por ejemplo, si abrimos esta, lo que nos encontramos cuando consultamos la información, por ejemplo, del oidio en leguminosas, pues en primer lugar es unos textos que nos las describen. Después también tenemos un apartado fotográfico para que la gente pueda verlo. Aquí, por ejemplo, ¿viste? Aquí tenéis el primer micelio, el micelio algodonoso, este característico del oidio. Y luego también tenemos las fichas para que la gente se las pueda descargar, para tenerlas en el móvil, para enviarla a otra gente, etcétera, etcétera. Y esto, por ejemplo, sería la ficha del oidio en leguminosas. Es la estructura que buscamos. Es, en primer lugar, todas las fichas lo que tienen son muy estrictas en cuanto a la base científico-técnica. Todas ellas están bastante trabajadas, pero lo que se pretende es orientarlas al servicio del agricultor. Es decir, lo que queremos es directamente qué es lo que debería saber. Intentamos evitar todos los tecnicismos y todo aquello farragoso que pueda suponer. Es decir, no es un compendio científico técnico de una enfermedad, sino es una ficha orientada directamente al usuario, ¿de acuerdo? Y aquí, pues eso, describimos un poco al agente causal, aportamos fotografías para que se aprenda a diferenciar, hablamos de cuáles son los umbrales, de cuándo tenemos que empezar a preocuparnos, aportamos el ciclo y en qué momentos tenemos que estar especialmente alerta, damos detalles un poquitín también de la identificación, aportamos un calendario de en qué épocas del año conviene que el agricultor esté especialmente atento, y luego también, por supuesto, les contamos qué es lo que pueden hacer en el caso de que tengan este
este problema, qué es lo que pueden hacer tanto en cuanto a medidas preventivas como en lo relativo al posible uso de productos fitosanitarios. En este aspecto especialmente importante, cuáles pueden ser los umbrales de tratamiento. ¿Vale? Eso es lo que nos encontramos en esa parte. Vamos a ver si me quiere ir, ¿vale? Tanto en la parte de herbáceos como de leñosos. Similar también la parte de generalistas. Aquí englobamos plagas que no son tan específicas de cultivos como pueden ser sino que pueden hacer a pelo y a pluma, pueden ser más generalistas en cuanto al rango de cultivos objetivo, puede ser la langosta o el caso del topillo campesino, y aquí también tenéis pues una serie de consultas. Si entramos, por ejemplo, aquí en documentación de apoyo, pues encontráis aplicadas al tema del topillo campesino una serie de fichas que os pueden servir perfectamente tanto para identificar la presencia del topillo campesino, que no es un tema baladí, hay que saber identificarlo porque en muchas ocasiones puede provocar ciertas alertas cuando no tiene nada que ver el problema con el topillo campesino, y otras cuestiones como por ejemplo en lo relativo al manejo de este tipo de plaga. Ahora hay bastante inquietud con el tema del control biológico y tenemos cosas desde qué consiste el control biológico del topillo campesino a cositas mucho más prácticas como por ejemplo que nos preguntan muchas veces los agricultores, vale, estamos hablando del control biológico mediante cajas nido y cómo se construyen, pues también aportamos aquí una serie de fichas, por ejemplo, de cómo se construyen, cómo se instalan, qué cosas hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y después ya si entramos un poquito más en otra parte del menú, nos encontramos la parte de gestión de plagas. Esta parte de avisos es un poquito lo que hemos visto. También estamos trabajando ahora en modelos predictivos basados en factores ambientales. De acuerdo, tenemos implementado ahora mismo el de mildio en viñedo y ya no está corriendo porque ya ha pasado un poquito el tema. También tenemos uno muy interesante de predicción de cosecha. Ahora mismo está bastante orientado a los cereales, ¿de acuerdo? Es una de esas herramientas que nos puede ayudar a esa pregunta que decía antes, ¿vale? Pero me compensa hacer algo, ¿vale? Porque está basado en un... Voy a entrar, por cierto, ¿vale? Está basado también en trabajos realizados en el Itacil. Ahora mismo está parado también porque está iniciándose la campaña de cereales y nos da bastante información y al final nos da una previsión de la cosecha de ese año. Es decir, si espero una buena cosecha, pues quizá pueda permitirme el lujo de invertir algo más en lucha contra alguna plaga o enfermedad que si no viniese una buena cosecha. Otra parte interesante, por ejemplo, son los calendarios de vigilancia, que abrimos uno, si os parece, que es, por ejemplo, lo relativo para un determinado grupo de cultivos, en este caso los cereales de invierno, para qué plagas y qué enfermedades, en qué momentos del año tengo que estar especialmente alerta, en qué momentos tengo que estar especialmente vigilante, ¿vale? Además es un calendario que está concebido de una forma interactiva, de forma que si nos colocamos directamente o bien sobre el nombre o bien sobre la foto, pues de nuevo directamente me lleva a la parte descriptiva de esa plaga, de esa enfermedad. Aquí tienes una foto del zabro, es un de abierto al azar, esta es la larva del zabro, y por supuesto también a la disponibilidad de las fichas que las tendríais aquí. ¿De acuerdo? Más cositas que tenemos, pues otra serie de herramientas de apoyo. A ver, vale. Como es, por ejemplo, una de las preguntas del millón, los productos fitosanitarios, ¿vale? Pues a través de este enlace, nosotros lo que llevamos directamente y no lo conoce todo el mundo y debería de ser una herramienta básica de manejo para todos los profesionales, es el propio registro de productos fitosanitarios, ¿vale? De forma que aquí puedo, a través de la página del Ministerio, puedo hacer las consultas necesarias para, en función de qué problema tengo, qué productos puedo disponer. ¿Vale? También damos ese enlace. También a la aplicación Sativum, de la que os comentaba antes, damos aquí el enlace para que se conozca y la gente pueda empezar a trabajar con ella. Hablamos también de un tema muy importante en cuanto a la gestión integrada de plagas y enfermedades, todo el tema relativo a la gestión de envases, en el caso de tratamientos fitosanitarios. Este es el enlace con Sigfito. Damos la opción también a través de otra de los trabajos del Itacil, esto quizá lo conozcáis bastante, es Inforriego. Damos el acceso nosotros a través de nuestra plataforma web, por ejemplo, al tema de datos agroclimáticos. ¿Vale? Luego tenemos aquí esta parte, que la vamos a ver un poquito luego, es la figura del agricultor colaborador, esos agricultores colaboradores del observatorio que os comentaba antes, el cómo pueden sumarse a la red de agricultores colaboradores, cómo pueden participar en este feedback de forma directa.
Luego otra información que puede interesar también, los datos históricos de varios años de la incidencia de plagas y enfermedades en distintas provincias, dentro de las provincias, en distintas comarcas. Por ejemplo, para Valencia tenemos disponible la información en varias comarcas. Por ejemplo, si abrimos en comarca de Campos, pues aquí lo que nos encontramos es para toda esta serie de plagas y de enfermedades. Después nos encontramos en función de los años, en qué fechas se ha dado la enfermedad, en qué fechas se ha observado que pueden ser necesarios tratamientos, etcétera, etcétera. Esto es un poco esos históricos que os hablaba, que muchas veces son necesarios para el agricultor para poder ser un poco más consciente de los problemas a los cuales tiene que prestar prioridad. Y luego, en cuanto a material didáctico, pues tenemos también varias cositas. En primer lugar, si entramos en la parte de póster, aquí estamos trabajando en ello, tenemos que meter más cositas, pero de momento, pues por ejemplo, tenemos estos pósters, son muy útiles. En un principio les hicimos pues en plan docente, ¿de acuerdo? Pero luego sí que hemos comprobado que hay muchos agricultores que les imprimen directamente, les ponen en su nave, y de una forma muy visual ellos se van familiarizando con unas fotos muy rápidas, de forma muy rápida, y van aprendiendo también un poquitín cuáles son los distintos problemas que pueden tener y sobre todo cómo identificarles. Luego tenemos, dentro del material didáctico, también tenemos una serie de vídeos, tenemos 2 series. Esta parte de las jornadas es donde se cuelgan las distintas jornadas que se celebran. ¿Vale? Por ejemplo, ahora mismo las que ya habéis asistido, algunos de ellos, a la que tuvimos de Zabro, gusano de alambre o cinela, o la de los hongos foliares, la lema, la tochaspiga, la última que dimos de las plagas enfermedades leguminosas de grano. Esta charla también se colgará de aquí. Luego una serie en la que estamos trabajando, que de momento solamente tenemos 4 vídeos, pero que confiamos en implementarlo de una forma rápida. En lo que pretendemos, el requisito es que el vídeo sea más corto, de 3 minutos, y lo que pretendemos es que el agricultor o cualquier interesado en esos 3 minutos aprenda y vea lo que tiene que saber de la plaga, al menos para un poco con la misma filosofía que hemos visto hasta ahora, cómo la distingo, qué es lo que puedo hacer, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto es un poco lo que encontramos. Voy a terminarlo. Esa posibilidad para el agricultor colaborador no solamente la teníamos en esta parte del menú de arriba, sino que en la parte de aquí abajo también tenemos la adhesión al agricultor colaborador. Simplemente una solicitud. Esto es pues un poco de lectura para que sepan un poco de qué va esto del agricultor colaborador, y a través de aquí no lo doy porque como yo ya lo soy, se me bloquea el sistema, pero quien quiera formar parte, pues clica aquí, o bien a través de este correo electrónico, ¿de acuerdo? Puede ponerse en contacto con nosotros y comunicarnos pues su interés o su información para ser agricultor colaborador. Este correo electrónico, por cierto, me olvidó decirlo, observatorio.plagas@itacil.es. Cualquier duda, cualquier cuestión que podáis tener, pues es una de las formas de contacto que también tenemos dentro de esa interacción y de ese feedback. Bueno, pues yo creo que por mi parte os he hecho una navegación un poco por las cosas que quería comentar, una navegación un tanto rápida, eso es cierto, pero bueno, que al menos para que sirva de base para luego posibles preguntas, posible debate, o para que al menos conozcáis un poquito el cómo trabajamos, el qué podemos aportar al sector, y sobre todo para que nos conozcáis un poquito más y podáis incrementar el feedback con nosotros si os parece interesante las actividades, ¿vale? Y ahora sí que me gustaría dar paso ya a José María. José María es profesor de aplicaciones móviles del Instituto Alonso Madrigal de Ávila, y estamos muy satisfechos de contar hoy con él, porque todo esto que os he contado está muy bien, pero sí que es cierto que cuando hay una iniciativa privada que entre comillas, se da cuenta de una serie de información que está disponible, pero que quizá no esté llegando realmente al sector como deba llegar, y se le ocurre el cómo poder contribuir en el apoyo de todo este flujo de información, y sobre todo de una forma útil, pues es siempre de agradecer, ¿vale? Y en concreto, José María, nosotros trabajamos en el observatorio con la política de datos abiertos, es decir, toda nuestra información es pública, y una cosa es que sea pública y otra cosa es que esté bien transferida, en el sentido de que llegue realmente a la gente. Entonces, pues a José María se le ocurrió, él trabaja, aparte del Instituto Alonso Madrigal, también es desarrollador de aplicaciones informáticas, y se le ocurrió aprovechar ahora nos contará un poquito la historia, pero trabajó con toda la información del observatorio y ha creado una aplicación que a nosotros nos encanta,
y es una aplicación que además nosotros tenemos la satisfacción porque utiliza datos nuestros de alguna manera y él la tendrá por lo que contribuye, porque ha ganado el segundo premio del concurso de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, que es algo tremendamente importante. Vale, entonces voy a dar paso a José María que nos cuente un poco sobre esta aplicación que ya os digo, nosotros creemos que puede ser tremendamente útil para vosotros, para los usuarios finales. Hola, buenas tardes a todos. Constantino, muchas gracias. Pero primero agradeceros el que nos hayas invitado, bueno, primero al ciclo formativo que te están escuchando, mis alumnos, y también el dar visibilidad a la aplicación. La verdad es que, bueno, pues siempre viene bien el poder, una vez hecho el trabajo, pues darle visibilidad para que pueda ser usada. Voy a poner una presentación para poder ir navegando cada una de las partes que quiero hablar de la aplicación. Vale, ¿me decís si se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, José María. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero es definir un poquito qué es Plagrícola, ¿no? Plagrícola es una aplicación para dispositivos móviles Android y es tan básica como que simplemente está centrado en las plagas agrícolas. Y dentro de lo que es las plagas, sobre todo centrado en las plagas de la Comunidad de Castilla y León. Y eso es porque usa el conjunto de datos abiertos del ITACIL, de la Consejería de Transferencia, y un poco al hilo de lo que ha dicho Constantino, pues es agradecer, ¿no?, que datos públicos se pongan a disposición de empresas o de personas privadas para desarrollar aplicaciones, y gracias a eso pues he podido desarrollar esta aplicación. ¿De dónde surge la idea de la aplicación? Pues de tres factores. El primero de ellos fue porque quería participar en el concurso de datos abiertos. Ligado al poder participar en el concurso de datos abiertos había un requisito y era que había que usar un conjunto de datos abiertos que ofreciera la Consejería de Transparencia. Yo me centré en la agricultura porque tengo mi sector, tanto familiar como de amigos, son ingenieros agrónomos, tanto en Castilla y León como en Extremadura. Y siempre hablando con ellos, pues siempre me ha interesado muchísimo el tema de las plagas, ¿no? Porque es un problema que siempre cuentan ellos, en la prevención, el umbral de cuándo empezar con los remedios, etcétera. Y luego también un factor muy importante que quería tener una aplicación para poder desarrollar en clase, para que mis alumnos pudieran ver cómo desarrollar una aplicación tiene su funcionalidad en el mundo real, que no solamente se quedaba en la pizarra, que no solamente se queda en el aula, sino que además también se puede aplicar a problemas, a resolver problemas. Y de estas tres cosillas pues surge la idea de desarrollar una aplicación. Partimos de un problema. Una vez me leí todos los conjuntos abiertos detectados relacionados con el sector agrícola, agrario, pues llamé a unos compañeros que son ingenieros agrónomos y les comenté el tema de las plagas, que les parecía que hice una aplicación sobre ese tema, que si me podían asesorar, que les podía ser útil, y les comenté que había unos datos que era el aviso de cuando se detectaba una plaga desde el observatorio de plagas, pues intentar crear una aplicación para recoger ese aviso y que en vez de tener que acudir el agricultor a la página web constantemente a consultar si hay un aviso, pues que fuera al revés, que se invirtiera el orden, que fuera el propio observatorio quien avisara al agricultor. Luego en el funcionamiento de las aplicaciones vamos a ver cómo lo puede avisar. Pues ese es el problema en el que nos centramos, el cómo poder llevar esa alerta de una forma sencilla al agricultor y además como extra también pues ofrecer información en las plagas, de plagas. El foco de la aplicación son las plagas y además de esas notificaciones pues ofrecer información. También, bueno, cuando vimos el conjunto de datos abiertos que venía de los observatorios y tras ver la página web nos pareció espectacular lo sencilla que era manejarla, y eso también es uno de los objetivos que tenía la aplicación, el ofrecer información que ya ofrece el observatorio, pero de otra forma diferente a través de un dispositivo móvil, pero siempre con la finalidad de que sea algo muy sencillo de manejar. Ya lo veremos luego en el funcionamiento, que ese es uno de los objetivos, ¿no? Que sea muy usable y que sea muy sencillita.
También teníamos como extra empezar a motivar a las personas a que se dieran de alta como agricultor colaborador. Cuanto más personas se den como agricultor colaborador, pues creo que el tema de notificar las alertas va a funcionar mucho mejor. Si en vez de tener 200 tenemos 2000 y estamos continuamente vigilando cuando se puede producir una alerta y se da el aviso, pues creo que va a funcionar mucho mejor el observatorio y va a funcionar mucho mejor la aplicación. Y luego también algo muy interesante que es distribuir el material. El material que hemos visto, que nos ha enseñado Constantino por distintas zonas de la página web, me parecía muy interesante que se pudiera distribuir de una forma sencilla, a través de WhatsApp, a través de email, de un mensaje directo, etcétera. Bien, el funcionamiento lo voy a dividir en dos. Lo primero, el tema de las alertas. Ahí podéis ver cómo funcionan las alertas. Una vez que el usuario instala la aplicación, ya no tiene que hacer nada más. Automáticamente la aplicación ya te va a avisar de las alertas. Ahí en la pantalla de la derecha es como te llega la notificación. Estas notificaciones, como he dicho antes, son lanzadas desde el observatorio de plagas y en un periodo entre 15 y 30 minutos pues le llega ya al usuario. Luego, además, pues tendremos un listado de esos avisos que se han ido enviando a lo largo del tiempo. Ahora voy a poner directamente la aplicación. Es un simulador, ¿vale? Va a simular lo que sería la aplicación y vamos a interactuar con ella para ver un poquito de modo real cómo funcionaría. La primera sección en la que entramos son la de los avisos, es digamos, la sección más importante de la aplicación. Entonces, la primera, y dentro de los avisos tenemos de dos tipos, o bien las recomendaciones o jornadas que nos lanzan desde el observatorio, o bien las propias incidencias. El usuario puede decidir en todo momento qué desea ver, si solamente desea ver alertas, si solamente desea información, e incluso también el usuario puede decidir qué notificaciones quiere que le lleguen. Si solamente le interesan las alertas sobre plagas, pues puede desactivar las alertas de información sobre plagas. Información pues son cursos, jornadas, etcétera, ¿vale? En la sección de plagas, bueno, pues si vemos y entramos en una de ellas, creo que Constantino entró en la del oidio, pues es la misma información que ofrece desde el observatorio, en la que tenemos la nota informativa, ¿vale? A través de un PDF, que no lo podemos descargar, que es el mismo PDF que ofrece el ITACID, bueno, perdón, el observatorio, perdonad. Bueno, ahí llega un enlace, ¿vale? Se descarga. También tenemos la ficha informativa del oidio, también Viñedo, además de la nota informativa general. El contenido de la página web que hemos visto antes. Y abajo del todo, si queréis directamente acceder a la fuente, ¿vale? A la fuente de quien ha emitido esa alerta, que son todas de los observatorios. Luego tenemos otra sección de plagas, que es la que tiene recogido el observatorio, y al igual que en el observatorio también se agrupa, pues en este caso, como podéis ver, alfalfa, cereales de invierno. Según vamos haciendo scroll, ¿vale? Podemos ir pasando por cada uno de esos agrupamientos, de esas plagas, y también tenemos aquí un botón directamente para filtrarlo. Bien que solamente nos interesa los herbáceos, bien que solamente nos interesa los leñosos, etcétera, etcétera, ¿vale? O bien en general. Bien, si seleccionamos una plaga, esta información es también la que hemos visto con Constantino, pero bueno, ahora del tipo Apión, en la que también tenemos imágenes que son ampliables, ¿vale? Para que el agricultor las pueda ver mejor. Tenemos el formato de imprimir tanto en modo móvil como en modo, bueno, pues ya un modo cartel, ¿vale? Tenemos una descripción de la plaga y por último siempre la fuente, ¿vale? Siempre vais a tener en todas las fichas, en toda la información, la fuente de donde se recoge, que en todos los sitios es del observatorio. Hay otra sección que son la sección de aperos. En esta sección
es sobre todo el material didáctico, es lo que se conoce como material didáctico dentro de la página web del observatorio. Aquí, pues bueno, el calendario de vigilancia, un ejemplo, descargáis el PDF, etcétera. Una cosa que se me ha olvidado comentar, y es que dentro de las plagas, y creo que es importante, siempre vamos a tener la opción de compartirlas. Y creo que es importante porque siempre tenemos a un amigo, pensamos que siempre hay un amigo que está interesado con una plaga, que está preocupado con algo, pues a través de ese botón compartir, si no tiene la aplicación, se le ofrece el enlace que tiene el observatorio y así al menos puede acceder a la información sobre esa plaga. Bien, en Aperos tenemos documentos y también tenemos los vídeos que están geniales. La verdad, yo he aprendido mucho de plagas o he aprendido más que lo que sabía antes gracias pues, a toda esta documentación y a todos estos vídeos que me los he tenido que ver para saber qué es lo que estoy ofreciendo. Y por último, la sección usuario. En la sección usuario, además de activar o desactivar las notificaciones que quiero recibir, tienes dos secciones más, que es un acceso directo al agricultor colaborador, que como he dicho antes, que viene muy bien que cuantas más personas contribuyan a colaborar a detectar plagas, pues esta aplicación funcionará mejor, el observatorio irá mejor, etcétera. Y luego tenéis un email, que es un email privado mío, que es simplemente para sugerencias. Estoy abierto a cualquier mejora que ofrezcáis en la aplicación y estaré encantado y contestaré a todos los emails que me escribáis. Bien, Plagrícola es una aplicación que quiero que se quede en el contexto educativo. Me encantaría que se desarrollara en este contexto educativo y que creciera a partir de ahora. No quiero que se llevara al sector privado, me gustaría que siempre va a ser gratuita. Usamos datos gratuitos, datos abiertos, entonces me gustaría seguir la misma filosofía, ¿no? De tener una aplicación gratuita. No hay publicidad de Google que nos esté molestando y nos ofrezca otras cosas que no tienen nada que ver con esto de plagas. Entonces, a partir de ahora, pues todos los posibles desarrollos que se hagan en la aplicación siempre se va a hacer en un contexto educativo y los próximos pasos que tenemos cercanos a desarrollar y a introducir en la aplicación, el primero es el medir. Queremos meter métricas dentro de la aplicación simplemente para ver el interés del agricultor. Nos encantaría saber, dentro de todo lo que ofrecemos en la aplicación, qué es lo que más le gusta y qué es lo que menos. Si vemos que los vídeos es algo que gusta mucho, pues a lo mejor el foco tiene que ir orientado más a vídeo. Si vemos que las fichas se imprimen mucho, pues tendremos que a lo mejor poner más foco en crear más fichas o obtener más fichas. Incluso qué plagas son las que más preocupan, ¿vale? También toda esa información, si buscamos nueva información, pues orientarlas a esas plagas que son más consultadas. Tenemos también pensado renovar el material didáctico que hay nuevo en la web del observatorio. Hasta que no se resolvió el concurso a mediados de septiembre, pues digamos que la aplicación estaba congelada porque formaba parte de ese concurso y no queríamos actualizarla una vez ya estando todavía en trámite el concurso. Pero una vez acabado y ya resuelto, pues lo que queremos es volver a actualizar con los datos nuevos que hay en el observatorio y ofrecer más material. Hay un tema, bueno, que ya lo ha comentado Constantino, que es un tema un poco, hay que tener mucho cuidado con él, y es el fitosanitarios. Nos encantaría meter fitosanitarios dentro de la aplicación. De hecho, es algo que en una primera idea se metió, pero vimos que la obtención de datos con el ministerio y la interpretación que se pudiera dar necesitaba de un análisis que nosotros como desarrolladores no teníamos, y aquí necesitamos una colaboración, ¿no? más estrecha con más especialistas sobre el sector para meternos en los fitosanitarios. Entonces decidimos pues, ocultarla, pero nos encantaría seguir trabajando en ella y ofrecer, pues si no muy ligado a las plagas, un acceso directo también al ministerio y una navegación un poco más sencillita. Y también queremos meter una autodetección de plagas. Ya sé que en muchas empresas grandes, Google, Apple, Amazon, sí que ofrecen autodetección de plagas a través de imagen, pero nosotros lo queremos hacer aquí en el aula. Queremos que todas las imágenes o fotos que nos enviéis a través de la aplicación
pues nos encantaría aplicar técnicas de Big Data, inteligencia artificial, para que a nosotros, tanto como yo como profesor, como a mis alumnos, puedan trabajar pues, con nuevas tecnologías como son la inteligencia artificial y empezar a detectar plagas simplemente a través de las imágenes. A nivel educativo, pues a mis propios alumnos les vendría genial el poder salir ya con esa experiencia, ¿no? De ir a la empresa privada y decir, pues mira, ya he trabajado con inteligencia artificial y demás. Y creo que también al agricultor les puede ser también útil de, si algún día tiene alguna duda, pues en un momento rápido consultarlo, y si no es capaz de resolverlo por este algoritmo, pues bueno, pues compartirlo con el observatorio y entre todos, pues a ver si podemos averiguar qué tipo de plaga es, dar la alerta y bueno, y ofrecer algún asesoramiento. Por último, he puesto ahí un QR code que si se escanea te lleva directamente al Play Store. La aplicación solamente está disponible en el mercado oficial de Google. No está disponible en ningún otro mercado fuera de lo que es la plataforma oficial para la descarga de apps, para evitar cualquier posible que metan algo raro, virus y demás. Así que yo simplemente recomiendo 100% que solamente se descargue pues a través de Google Play Store, o bien a través del QR code, o bien a través del propio móvil, que tenéis el acceso directo al Play Store, ponéis Plagrícola y esta es la ficha que veréis, Plagrícola, Plagas Agrícolas Castilla y León, y simplemente descargarla y a partir de ahí, bueno, pues intentar manejarla y esperar a recibir alguna alerta o algún aviso. Agradecemos muchísimo a los dos ponentes de esta jornada. Esperamos que haya resultado interesante para todos vosotros. Y bueno, animaros a visitar nuestro portal, animaros a descargar la aplicación, porque de verdad que creemos que puede ser útil para todo el sector. Y bueno, que sepáis que cuando finalicemos la jornada va a saltar la encuesta. Si os parece interesante rellenarlo. Esta vez vais a ver que hay una pregunta para sugerencias sobre nuestra plataforma web, sobre temas que resulten interesantes o sus contenidos. Y bueno, recordar nuestro lema, sobre todo en el día de hoy, que la información es nuestro mejor apoyo. Con esto damos por finalizada la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.